Esta mañana le damos la bienvenida a nuestro compañero Jairo Huiza. Él viene del Centro Regional del Este de la Bahía para hablarnos cómo prepararnos para votar. Y esta mañana vamos a estar repasando las propuestas. Así que bienvenido, Jairo, y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación y por la oportunidad de tener una conversación. Me gusta mucho tener conversaciones más que presentaciones. Ya pasé por muchos años de dar presentaciones y ahora pues el modelo que más me llama la atención es el poder conversar con todos los participantes y vamos a ver cómo podemos hacer eso. Si en el curso de esta introducción usted desea escribir comentarios, pues creo que, no sé, Patricia, no sé dónde los pueden colocar, si en el chat o en el Q&A, preguntas y respuestas. Pero de todos modos, voy a tratar de ser tan breve como sea posible, de tal manera que podamos pasar más tiempo escuchando sus reacciones, sus ideas, sus opiniones, sus sentimientos con respecto a esto de las elecciones. Como se ha anunciado, esta es la segunda parte ya. El jueves en la noche hubo una introducción también a- a este tema. Entonces, ahorita estamos en esta elección, en esta balota que nos presentan, vamos a elegir presidente y vicepresidente. Nos piden que votemos por senadores, nos piden que votemos por iniciativas estatales que van a afectar todo el estado de California. También hay iniciativas que son locales, hay ciudades que tienen sus propias iniciativas. Hay En Oakland, por ejemplo, están una de las iniciativas, o no iniciativa, pero uno de los asuntos por los que los votantes en esa ciudad van a votar, incluye el revocar el mandato de la alcaldesa, Shen Tao, y en el condado de Alameda están pidiendo, está en la boleta también, que la gente vote si se le revocan el mandato a la fiscal del condado, Pamela Price. Todas esas decisiones parecen simples, pero no son simples, tienen consecuencias. Y, y es mucho entonces mucho ya voy a share the screen ya, en un segundo. En 2 segundos voy a compartir mi pantalla. Am, Va a haber, es muy complejo todo eso, cuando mezclas revocar el mandato a alguien y al mismo tiempo votar por presidente y al mismo tiempo votar por estas iniciativas, etcétera, etcétera. Última cosa que voy a decir antes de compartir mi pantalla, donde vamos a ver las iniciativas. Am, ¿Qué hace usted cuando quiere un auto? Bueno, tal vez alguien se lo pueda regalar, pero en general, hablando en serio, lo que uno hace es sacar un préstamo y comprar un auto y empezar a pagarlo. Quiere comprar una casa, una propiedad, un avión, un yate, saca un préstamo y después empieza a pagarlo. Y pues todo el mundo debemos dinero, el mortgage, la hipoteca de la casa, las deudas del carro, etcétera, etcétera. Quiere ir a estudiar a la universidad, saca dinero prestado, después lo paga, se gradúa y empieza a pagarlo. Así es más o menos el estilo de vida en, en este sistema en el cual vivimos. Entonces, los legisladores nos están pidiendo que aprobemos deudas, que aprobemos deudas. O sea, le están diciendo a usted y a mí, si aprobamos que el Estado se adquiera una deuda para hacer cosas bonitas. Eso nos va a decir si, si los autorizamos, quiere decir que en algún momento la deuda habrá que pagarla o no. Claro que sí, claro que sí. Uno saca
saca un préstamo y ese préstamo hay que pagarlo. Yo creo que o sea, si ustedes me dejan, si no me dijeran, bueno, ya es tiempo de que muestre lo que tiene por ahí, pues yo seguiría hablando porque tengo mucho de qué hablar, mucha carreta que echar, pero ¿qué tal si le echamos una miradita a estas iniciativas? Y entonces, pues me gustaría escuchar también sus reacciones. Ah, Iniciativa 2. ¿Quién le pone el número a las iniciativas? Los pone la Secretaría de Estado, es la que decide ponerle ese número. La iniciativa 2 dice, según Cal Matters, estoy utilizando su definición, es pedir prestados 10.000 millones de dólares para construir escuelas y colegios comunitarios. Bueno, dice, es una emisión de bonos. ¿Qué es una emisión de bonos? Quiere decir que el Estado saca dinero prestado. ¿Saca dinero prestado a quién? Bueno, muchas fuentes le pueden hacer préstamos al Estado. Uno de ellos es usted mismo. Hay personas que invierten en este tipo de bonos. Entonces, cuando, cuando una iniciativa como esta es aprobada, entonces el gobierno dice, hay bonos para que las personas compren y nosotros, al contrario, la deuda es del Estado con nosotros. Entonces el Estado dice, yo les pago un interés por los bonos que usted compre. Y usted puede comprar bonos por el dinero que usted quiera invertir en bonos. El Estado le va a estar pagando a usted con intereses. ¿De dónde sale el dinero que el Estado necesita para pagarle a usted y al que le preste el dinero para hacer las obras? Pues de los contribuyentes. El Estado no le cae dinero del cielo de ninguna parte. El dinero viene de los contribuyentes, de los impuestos de las personas. Entonces, cada vez que nos dicen en una iniciativa, si estamos de acuerdo con una emisión de bonos, nos están diciendo, nos autoriza usted, señor, señora, usted, señor votante, señora votante, señorita votante, usted nos autoriza a que nosotros saquemos dinero prestado. ¿Para qué? Para construir, para arreglar escuelas primarias y secundarias, para arreglar y construir colegios comunitarios. Bueno, ahí tiene usted ya mucho de qué hablar, mucho de qué comentar. ¿Qué es lo primero? Lo primero es, ¿está usted de acuerdo que el Estado se endeude? La iniciativa es muy buena, ¿verdad? Claro, ¿quién no va a estar de acuerdo en que las escuelas primarias y secundarias necesitan reparación, necesitan mejoramiento, etcétera, etcétera? ¿Quién no está de acuerdo en que los colegios comunitarios necesitan reparaciones y mejoramiento? Probablemente esa parte todos estamos de acuerdo. El asunto es la deuda. Entonces, cuando usted decida votar, piense en eso. Está votando porque el Estado se endeude para hacer este tipo de actividades. ¿Es eso bueno o es malo? Bueno, sería tanto como si yo le pregunto, ¿está bien endeudarse y comprar una casa y empezar a pagar después eso, esa deuda? Probablemente usted dice, pues hay que hacerlo para poder vivir en una casa, hay que endeudarse y después empezar a pagarla. Es lo que tiene que hacer aquí el Estado. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta que usted se puede hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Qué es lo que los legisladores han preparado con anticipación para decir, vamos a sacar 10.000 millones de dólares prestados y los vamos a pagar después? Usted le puede preguntar, ¿cómo los van a pagar? ¿Cuál es el plan? Ahora, en la medida en que uno se puede endeudar hasta cierto punto, ¿verdad? Uno puede endeudarse hasta cierto punto. Estas son cosas para conversar y eso es lo que voy a esperar que ustedes contribuyan en unos minutos cuando termine. Am, si estamos endeudados y cada vez más la deuda aumenta en el Estado y en la nación, am, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones?
Entonces, estamos pensando también en nuestros hijos, en nuestros nietos, nuestros bisnietos. Cuando ellos nazcan, cuando ellos estén en su juventud, cuando tengan también sus propios hijos, ¿cuánto dinero estarán debiendo? Y fíjese que no es que esté diciendo que sea bueno o que sea malo, es simplemente que es un punto para reflexionar a la hora de comprar bonos. La iniciativa 3 dice, es muy diferente, esta es una enmienda constitucional y esas son decisiones que usted también tiene que tomar basado en sus creencias, en sus valores, en su manera de pensar. En los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse. Bueno, en California, debido a que los votantes en el 2008 votaron por una iniciativa como esta que nos están proponiendo ahora, le preguntaron a los votantes en el 2008, algunos de ustedes apenas estaban naciendo, otros estaban a tierna edad, pero en el 2008 le preguntaron a los votantes, ¿están de acuerdo ustedes, señores votantes de California, que el matrimonio sea solamente entre un hombre y una mujer, punto? Entonces la mayoría de la gente votó sí, estamos de acuerdo que solo sea el matrimonio solo sea entre un hombre y una mujer. Bueno, la Corte Suprema del Estado de California declaró que los derechos civiles no se someten a voto. Sería como si sometiéramos a voto que estemos de acuerdo que las personas que no midan más de 1,60 no se pueden casar. Eso es legal, pues no tiene nada de legalidad, eso es un chiste, es una broma. Entonces, en la medida en que tomamos conciencia de que de que las personas tienen derechos civiles que no deben ser sometidos al voto popular, porque no es cuestión de voto popular, es cuestión de derecho civil, entonces decidió que esa decisión de la mayoría de los californianos realmente era inconstitucional y la declaró inconstitucional. Por lo tanto, en California se declaró que el matrimonio es entre las personas que quieran casarse, sean adultos, hay ciertos requisitos mínimos, pero que sea entre dos personas adultas. Y el asunto del género del sexo es un asunto en el que el gobierno no tiene uh, nada que decir, porque volvemos a repetir, es un asunto de derechos civiles. El asunto que están diciendo es si esa realidad ahora debería estar reflejada en la Constitución, porque la Constitución todavía sigue diciendo lo mismo que decía antes, aunque ya está derogado ese derecho, esa esa idea de que solamente el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la Constitución todavía sigue diciendo que, perdón, sin embargo, aunque en la realidad ya no es así, en la Constitución todavía dice, y están diciendo, ¿están de acuerdo ustedes, señores votantes, que la Constitución refleje lo que se está viviendo, que es que eso ya no es válido? No es válido el lenguaje de que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Si usted sale a la calle y le pregunta a las personas qué opinan, bueno, usted va a escuchar opiniones diferentes. Personas que dicen, no, la Constitución debe seguir diciendo eso, y otras personas que dicen, no, eso no tiene sentido, que diga algo que realmente ya no corresponde con la realidad. Entonces, los legisladores dicen, ¿qué dicen ustedes, californianos? Ahí tiene usted para que vote, apreciado asistente hoy. La iniciativa 4, y fíjense que ya vamos en la 4. Volvemos a lo mismo. Vamos a prestar 10,000 millones para responder al cambio climático. Ahora, súmele a los que dijimos anteriormente. ¿Cuántos eran? Antes dijimos que eran sacar prestados 10,000 millones para construir escuelas. Ahora dice sacar prestados 10,000 millones para responder al cambio climático. Fantástico, excelente. Agua potable, cuidarnos de los incendios forestales, una cantidad de cosas que se pueden mejorar, por ejemplo, las ciudades que están cerca al mar. Y sabemos que el cambio climático ocasiona derretimiento del hielo y por lo tanto los niveles de agua siguen creciendo. Y dicen, necesitamos ese dinero
necesitamos sacar más dinero prestado porque no queremos usar dinero del presupuesto que tenemos ahorita. Ah, eso fue algo que se me olvidó decir. Hay un presupuesto estatal y lo que cuando ellos están diciendo si debemos endeudarnos es porque dicen ese dinero ya tiene su destinación, no queremos usarlo porque entonces ya habría que hacer recortes aquí, hacer recortes allá, lo mejor es sacar dinero prestado. Entonces, anótele otros 10,000 millones de pesos, de dólares, para estos otros proyectos de protegernos de las calamidades que puedan venir del cambio climático. Es su decisión, señora, señorita, señor que está asistiendo hoy. Es su decisión. Usted piense, nomás sepa que cuando se dice emisión de bonos, quiere decir endeudarnos. Quiere decir que a lo mejor usted va a comprar algunos de esos bonos y a lo mejor pues va a ser una buena inversión para usted. Hay muchas maneras de ver un asunto, hay muchas maneras de verlo. Puede hablar con su asesor financiero y decir, hey, parece que se aprobó esta iniciativa. No parece. En ese momento ya van a decir se aprobó esta iniciativa, por lo tanto van a ver, el gobierno va a poner venta de bonos para que la gente compre y usted da el dinero, se lo presta al Estado y el Estado después le va a devolver no solo la deuda, pero también los intereses a 20 años o lo que sea. Ese ya no es no me pregunten de eso porque no sé. No he comprado bonos. Si alguno de ustedes compró, pues nos puede contar su historia a ver cómo le ha ido. Iniciativa 5. Reducir los requisitos de aprobación de los votantes para viviendas e infraestructura locales. Recuerden lo que hablamos, lo que les dije antes sobre mayorías. Entonces, hasta ahora, para en algunas localidades, en algunas ciudades, condados en California, para poder sacar dinero prestado, otros, otros bonos para que las ciudades puedan hacer eso, para construir vivienda asequible, que es una gran necesidad hoy, o tal vez toda la vida, pero hoy es mucho más urgente, no hay tanta gente viviendo en la calle. Dice que se rebaje el porcentaje de votos que se necesitan para autorizar a las ciudades a sacar préstamos, a endeudarse de 60% o más, que es lo que exigen las ciudades actualmente, 60% de votos. O sea, si en su ciudad, por ejemplo, quieren construir viviendas asequibles para personas de bajos ingresos, entonces someten eso al voto popular y para que se apruebe se necesita más del 60% de los votos a favor. Entonces lo que están diciendo aquí es que es muy difícil lograr eso. Entonces bajarlo a 55% de los votantes. Si alguien tiene una duda después, me puede preguntar con respecto a esto, pero eso es así de simple. Otra vez, estamos hablando de préstamos, estamos hablando de endeudamiento para nobles causas. Todas las causas que se mencionan acá son buenas, son magníficas, son necesarias. El asunto es, debemos tener en cuenta el aspecto de la deuda y cómo la deuda puede crecer y cómo se va a mitigar la deuda con el paso del tiempo. Iniciativa 6. Limita el trabajo forzoso en las prisiones estatales. Es una enmienda constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la Constitución se permite el que los prisioneros, las personas que están detenidas en una prisión, tengan que hacer trabajos a la fuerza, trabajos dentro de la cárcel. Por ejemplo, cocinar, por ejemplo, trabajos que son necesarios, jardinería o vaya a saber, un montón de trabajos que necesita una, un edificio como una cárcel para mantenerlo, para limpiarlo, para adecuarlo, para que las personas que están ahí prisioneros puedan vivir. Entonces, a las personas se les obliga a trabajar, se les obliga a hacer trabajos uh, y puede haber consecuencias. Creo que les pagan $1 o algo así por hora a las personas que hacen estos trabajos. Creo que es $1 o 1,50. Eh, Tendría yo que volver a leer toda esa información que estuve leyendo, pero usted también lo puede hacer. ¿Cuánto es que les pagan actualmente
a los prisioneros que hacen algún trabajo en las cárceles. En algunos casos les rebajan pena, pero por trabajo hecho en la cárcel, pero al fin es un trabajo forzoso. Entonces, están pidiendo que usted opine. ¿Debería esto eliminarse? Simplemente se quita el trabajo forzoso a los prisioneros. Los prisioneros pueden hacer otro tipo de cosas que ellos quieran hacer, pero ya es suficiente castigo con estar en la cárcel. Dice, más de ahí es simplemente uh, continuar con prácticas de esclavitud, cuando se forza a una persona a hacer un trabajo en contra de su voluntad. Entonces, ¿tiene consecuencias el votar sí y el votar no? Claro que sí, por supuesto. Por ejemplo, si usted dice, yo estoy de acuerdo con que se eliminen el trabajo forzado en las cárceles, pues eso quiere decir que las personas van a decir gracias, uh, supongo que van a decir gracias, uh, tenemos la misma dignidad de otras personas, aunque estemos en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien va a decir, bueno, pero eso quiere decir que ahora hay que pagar por esos trabajos. Ahora los cocineros no se les va a pagar 1,50 la hora. Habrá que pagarles probablemente la, el mínimo por hora. Y eso quiere decir un gasto adicional para el Estado. Cuando digamos, investiga todo esto, lo tiene en cuenta todos lo positivo y lo negativo a la hora de votar. Al final puede decir realmente es más importante para mí esto o aquello, por lo tanto voto sí a favor o en contra. Pero es eso, que, que se acabe el, el trabajo obligatorio en las cárceles. Iniciativa 32. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Ya sé que se me están durmiendo, pero ya, puedo oír un par de ronquidos nada más. Así que por favor, um, aumento del salario mínimo estatal a $18 por hora. Fíjese lo que dice esta iniciativa. Dice que hay algunas, en este momento el salario mínimo son 16 por hora, el salario como está establecido a nivel estatal. Eso no quiere decir que ese sea el salario mínimo en todas partes en California, porque hay ciudades que han elevado ya el salario mínimo hace mucho tiempo que lo hicieron a 17, 18, 19 y hasta más. También el gobierno decidió, al mismo tiempo que estableció uh, el, los $16 por hora como salario mínimo, también decidió que algunos trabajadores, como los trabajadores de comidas rápidas, no voy a mencionarlos, a no ser que me paguen una comisión por mencionarlos, pero usted sabe cuál es la comida rápida, deben ganar un mínimo de $20 por hora. Y los que trabajan en la salud, en áreas de salud, el mínimo es de $25 por hora. Entonces, las personas que están a favor de esto simplemente dicen, ¿quién puede vivir con $16 por hora? ¿Quién puede vivir con ese dinero? Nadie puede vivir con ese dinero. Es tiempo de subir el mínimo a 18 y pues debería ser mucho más. Vivir en California y hay algunas áreas en donde la vida es muchísimo más cara que en otras, pues nos enseña que para poder sobrevivir se necesita mucho más que $16 por hora. Entonces, escuche usted a los que están en contra de de esta iniciativa. Dicen, claro, sí se debería subir, pero eso quiere decir que pequeños negocios como restaurantes, como negocios de la clase media, negocios de los que vive la gente que no tiene dinero, digamos, no son ricos, pero que viven de un trabajito donde tienen 2, 3, 4, 5 o 6 empleados, pues al subirles a $2 más al salario mínimo, eso ya los pone, simplemente es imposible. O tendrán que pasar el gasto adicional de pagarle a sus trabajadores $2 más, van a tener que pagar, van a pasar ese gasto a a sus
las personas que usan sus servicios o que comen en sus restaurantes. Entonces, dicen, hay que pensar en la consecuencia para los pequeños empresarios que tienen pocos empleados y que realmente escasamente viven y ganan dinero suficiente para sobrevivir pagando los $16 por hora. El otro aspecto que han mencionado los que se oponen, dicen que al elevar a $18 el salario mínimo, eso va a excluir a algunas personas que reciben medical, que reciben beneficios de salud debido a que ganan muy poco dinero. Entonces ya no van a estar cubiertos por esos beneficios de salud. Por lo tanto, quiere decir, te aumentan $2, pero el costo en salud va a ser mucho mayor. Entonces, esto nos pone a pensar en lo que hablé al comienzo sobre las leyes justas e injustas. No deberíamos tener que estar en una disyuntiva como esta, ¿no? De que una persona, si gana $18, ya no pueda recibir atención médica debido a que está recibiendo $2 más por hora. Todo eso parece ridículo, pero eso no es, ese es mi punto de vista. El suyo, analícelo, piense y pregúntele a alguien, ¿no? Pregúntele a alguien que está ganando el mínimo y pregúntele si le beneficia o si le perjudica. Al aumentarle $2, termina perjudicándole debido a que puede perder beneficios, eh, como beneficios de salud, por ejemplo, y otros a los que pueda tener acceso debido a su estado de pobreza. Iniciativa 33. Esta es la más complicada de todas. ¿Por qué le digo yo que la más complicada de todas? Si usted ha leído en alguna parte las iniciativas, casi que todo el mundo tiene una opinión. Vote sí, vote no por esta, vote por aquella. Bueno, yo le pregunté a un montón de gente sobre la iniciativa 33 y todos dijeron, realmente no hay una recomendación. Por ejemplo, la Liga de Mujeres Votantes, tiene mucha reputación en California porque es un grupo muy concienzudo que hace todo el trabajo que estamos diciendo de leer, de considerar los pros y los contras de las iniciativas, pues dicen, realmente no tenemos una opinión. Usted tiene que hacer su propia opinión y decidir. Entonces, en este sentido, están diciendo que si se aprueba la iniciativa 33, quiere decir que las ciudades, allá donde usted vive, donde yo vivo, en su ciudad, puede poner límite al, al lo que se puede cobrar por vivienda a las personas. O sea que los arrendatarios o los tenants, como se dice en inglés, uh, van a saber que hay un límite uh, de que le pueden cobrar por alquilar una vivienda, un cuarto o un apartamento o lo que sea. Los gobiernos toman esas decisiones viendo cuál es digamos, um, el estándar por un tipo de vivienda. Y entonces viviendas que tengan similares características no pueden cobrar más de eso. Entonces, um, pues eso, se pregunta usted, ¿beneficia a quién si se aprueba esta iniciativa? Um, los que alquilan vivienda pueden tener su propia opinión y decir, ya era hora de que hicieran eso, porque en mi ciudad los dueños, ellos son los que deciden cuánto van a cobrar. No hay nadie que los controle. Hay otros que dicen, pero si se pone control, entonces ya las personas que tienen edificios para alquilar, pues ya no van a tener incentivo, ya no van a sentir que están en una sociedad de libre mercado, en donde pueden cobrar de acuerdo con lo que diga el mercado, sino que van a cobrar hasta donde el gobierno les permite, dice, ya no nos da tanto dinero como antes, por lo tanto, vamos a vender nuestras propiedades. Eso lo leí, no lo estoy inventando yo, pero lo leí en los argumentos en contra. Dice, los
los inversores ya no van a querer invertir porque no hay incentivo económico. Dice, ¿por qué voy yo a tener un edificio cuando eh, lo que gano no es lo que yo esperaba ganar? También dicen que van a limitar a los constructores de casas. Dice, ya van a tener menos incentivo para hacer viviendas nuevas, porque saben que el gobierno le va a imponer un límite de lo que pueden cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora usted piense, ¿cuál es su opinión? ¿Qué piensa? Converse con otras personas. Hoy para eso fue que nos citó Patricia hoy, para que conversemos sobre eso. ¿Qué piensa usted? Pero obviamente en esta conversación no vamos a decirle a nadie si debe votar a favor o en contra, pero solamente estamos escuchando qué es lo que puede pasar si la iniciativa gana o no. Y fíjese usted esta, apreciados amigos. Esta iniciativa 34 no sabe uno si reírse o no sabe uno si llorar. Esta es una iniciativa que la iniciativa anterior, esta fue propuesta por la AIDS Healthcare Foundation. Aquí está, AIDS Healthcare Foundation. Entonces ellos propusieron eso y creo que la tercera vez que lo están haciendo. En dos ocasiones anteriores sometieron a los votantes y los votantes dijeron no queremos esa iniciativa o la mayoría votó en contra y no pasó. Y esta es la tercera vez que lo están intentando, que esta fundación, la AIDS Healthcare Foundation, está intentando otra vez introducir este cambio. Entonces, una asociación de, de dueños de viviendas, propietarios de viviendas, dice el Grupo Comercial de Propietarios de Viviendas, pusieron esta iniciativa para decir, se requiere que ciertos proveedores, adivine cuáles ciertos proveedores son, la AIDS Healthcare Foundation, que ciertos proveedores utilicen los ingresos solamente para mejorar el servicio a los pacientes, como quien dicen, saquen sus narices de acá, no queremos que ustedes estén opinando con esta iniciativa 33, por lo tanto, le vamos a poner la 34 para que la gente diga, ya, ustedes dedíquense a lo de salud y ustedes están gastando muchos millones de dólares promoviendo iniciativas como la 33. No, señor, dedíquense solamente a lo que sea de salud, a atender a los pacientes y si tienen mucha plata, pues entonces mejoren la vida de los pacientes, pero ya dejen de fregar. Esa es una discusión entre la AIDS Healthcare Foundation y el Grupo Comercial de Propietarios de Viviendas de California. Calcule usted, amable persona presente hoy aquí, cómo son estas cosas. Entonces, ¿cómo va a votar usted? Es su decisión. Usted va a decidir si tiene sentido el que se limite, en que las ciudades, los condados, tengan la atribución de poder poner un límite, un control a las rentas, al alquiler de vivienda, o si no deberían, estos, y si estas organizaciones como la AIDS Healthcare Foundation deberían involucrarse o si simplemente los vamos a castigar o si los votantes los castigan y les dicen su dinero, empléenlo en servicio a los pacientes, no vuelvan a intervenir en cuestión de viviendas, de alquiler, etcétera, etcétera. Ahora, esta la iniciativa 35 dice hace permanente un impuesto sobre los planes de atención médica administrado. Lo que ocurre entonces es que el estado de California le cobra un impuesto a los de proveedores de seguro médico, como Kaiser y como otras organizaciones que proveen atención a los pacientes, que proveen, uh, no atención, sino que proveen seguro médico a los pacientes, les cobran un impuesto. Entonces, con ese impuesto, el gobierno paga el dinero que se necesita para sostener Medical, que es un seguro médico para personas de bajos ingresos
para personas con discapacidades y para otro grupo de personas que necesitan ese tipo de ayuda en California. Ese, ese impuesto se utiliza en buena parte para pagar medical y para pagar gastos médicos para personas de bajos ingresos o personas como las que mencioné, como personas con discapacidades, etcétera. Entonces, lo que están diciendo acá es que queremos que ese impuesto sea permanente, se haga permanente, porque así como está en este momento, como acabé de explicar, hasta este momento, los legisladores han decidido que en el 2026 va a terminar. O sea, el seguro médico va a seguir pagando impuestos, pero no hay obligación del gobierno necesariamente de utilizarlo para financiar medical. Si utilizan ese impuesto para otro tipo de actividades en el gobierno, entonces quiere decir que del presupuesto general, el que se utiliza para la salud, para las escuelas, para las vías de carreteras, etcétera, etcétera, que tenga que sacarse dinero de eso para financiar medical. Lo que están diciendo acá es, ¿para qué cambiar las cosas? Que medical se siga sosteniendo con el impuesto que le cobran a los proveedores de seguro médico, incluyendo Kaiser Permanente y muchos otros proveedores de seguro médico en California. La última, la última, apreciados asistentes, y gracias por su atención. Noto que los ronquidos han desaparecido, quiere decir que volvieron a despertar todos. Muchas gracias por hacerlo. La iniciativa o proposición, como la llaman en inglés, 36 dice que se aumenten las penas por robo y tráfico de armas. Tráfico de drogas. Muy controversial, muy controversial. Hace unos años hubo una iniciativa que se llamaba cero tolerancia para los delitos de drogas. Y la cero tolerancia significó que un gran porcentaje de prisioneros blancos, perdón, negros y latinos terminaran llenando las cárceles. Jóvenes terminaron en las cárceles, la mayoría negros y latinos, por esa política de no cero tolerancia a los crímenes asociados con drogas. Entonces, ¿se aplica la ley por igual o qué fue lo que pasó ahí? Bueno, en este caso, están diciendo, desde que se acabó esa ley de cero tolerancia, desde que cambiaron las leyes, se redujeron las penas por robo, por ejemplo, um, robo de menos de $950 y tráfico de drogas, dependiendo de la cantidad de droga, pues tienen unas penas realmente livianas con relación a cómo era antes. Lo que están diciendo en la 36 es, no, tenemos que volver a duplicar el castigo por las personas que se involucran en robos, aunque sea de menos de $950, porque como ellos saben, los ladrones saben que si el robo no es mayor de $950, las penas son bastante suaves. Entonces lo que tenemos que decirle es, no van a ser suaves más. Y dicen los que apoyan esta iniciativa, dicen que los robos han aumentado, la inseguridad ha aumentado, porque los ladrones se sienten protegidos de alguna manera por leyes que son suaves. Bueno, esta ley la apoyan los republicanos y las fuerzas del orden, o sea, la policía, estas entidades de seguridad. Ellos dicen que es más fácil devolver seguridad a las calles y a las ciudades si se aumentan las penas por robo, que sea aún menor a $950, y que las penas no van a ser de días, sino van a ser de años. Están hablando de 3 años para arriba, pero que de todos modos, tanto el robo, aunque sea en menor escala, o el tráfico de drogas, sea castigado más severamente. Eso es. Usted tiene que decidir, amable
participante. Usted tiene que decidir si esto, qué conviene. Ahora, pues voy a permitir que Patricia va a facilitar esta conversación, sus reacciones y sí, ¿qué piensa usted de todo esto? Yo lo que pienso es que es bueno hablar con la gente, es bueno hablar con otras personas, porque al comienzo parece, no, pues yo voto según mi conciencia ya, pero hay muchos bemoles, como dicen en español, hay muchas cositas que analizar y a veces pues uno no tiene todo el tiempo, entonces uno puede también confiar en las personas en las que uno tiene confianza y que que han hecho el trabajo de estudiar, de leer, de investigar, etcétera, etcétera. Tengo muchas otras cosas para decir, pero yo creo que vamos a dejarlo para las elecciones de en 4 años. Por ahora, queremos escuchar sus reacciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jairo, por la información que nos has dado el día de hoy. Y sí, como dice Jairo, los que tengan algún comentario o alguna pregunta, si algo no quedó claro, por favor, levanten la mano. Lo pueden hacer también con el chat. Abrimos el chat para ustedes o lo pueden hacer por escrito también en el QIA. Así que si algo no quedó claro, por favor, déjenos saber. Levanten sus manos. Am, y espero que esto les haya servido bastante. Por ahorita no veo a ninguna pregunta. Yo no sé si quedaron claros o quedaron más confundidos. A ver, vamos a ir con Ángela. Pues yo no estaba roncando, estaba muy interesada escuchando una charla tan salida de mi cotidianidad, ¿verdad? Hablar esto de la política para mí es algo que siempre ha sido muy controversial porque es tanto que tengo que aprender que digo, Dios mío, ¿dónde empiezo? Entonces yo sí les agradezco para poner estos temas que son no normales para mí, no son cotidianos y muchas gracias al señor Guisa porque lo puso en una forma muy no fácil de entender porque son cosas que son nuevas para mí, pero ya me siento un poquito más preparada y ahora ya voy a tener dónde voy a empezar a encontrar información, dónde puedo navegar y si tengo preguntas, inmediatamente les mandaré un email. Entonces, yo les agradezco porque es de las primeras veces que yo escucho que nos están ayudando a prepararnos para saber dónde vamos a poner nuestros votos. Así que muchísimas gracias. Y no me estaba durmiendo, no, señor, ni mi hijo tampoco. Muchas gracias, Ángela. Y Tere nos dice en el chat que muchas gracias por la información. No sé si alguien más quiera compartir algo. Ya, yo quiero preguntarle, ¿usted con quién habla? ¿Con quién habla? ¿Cómo toma estas decisiones? Cuéntenos, ¿cuál es su proceso? ¿Qué hace cuando se enfrenta cuando le mandan esa, esa balota con ese libro con tanta información? ¿Qué hace usted? O cuando se enfrenta a la balota y dice, no sé qué hacer. Cuéntenos, ¿cuáles son sus estrategias? No sé si alguien tenga alguna experiencia de compartir. Vamos a ir con Ángela. Para mí esto es o sea, es overwhelming, toda esta información. Por ejemplo, yo vengo de un país donde todos los políticos dicen mentiras, ¿verdad? Eso es como parte de la filosofía que yo tengo en mi cabeza. Entonces yo empiezo a leer toda esta información con muchísima desconfianza. Y fuera de la desconfianza, yo digo, ellos están utilizándonos es a nosotros para su beneficio público, porque acá dicen que van a hacer unas cosas y después no las van a hacer. Entonces yo ya vengo así también como diría Patti o el señor Lisa, yo ya vengo con mi trauma de lo que es la política en mi país. Y acá veo tantas injusticias que a veces digo, ¿vale la pena? Pero cuando ustedes hacen este tipo de presentaciones, digo, sí vale la pena porque un voto más significa que a lo menos yo ejercí mi derecho y estoy contribuyendo a ser parte de la solución, porque siempre, si sigo quejándome y no hago nada al respecto, entonces este es como mi primer parte de cómo empezar yo a tomar las decisiones. Y después es bien confuso porque a veces en la forma que son escritas,
no son fáciles de entender. Tengo que leerlas varias veces para entender exactamente el significado de cada una. Entonces también digo, eso también es algo político, que están confundiéndome para que yo no interprete bien. Entonces sí, para mí es difícil y es confundido y tendré que ver la grabación para poder entender más todas estas proposiciones. Pero ya vienen de una fuente más segura para mí, que es Jairo. Muchas gracias, Ángela. Vamos a ir con Tere. Buenos días a todas. Muchísimas gracias, Jairo. Yo creo que al ver su presentación vinieron muchos recuerdos. Cómo hemos crecido, cómo ha crecido. Muchas gracias, Patricia, por traer estos temas, porque recuerdo hace 20 años estábamos en IPs, transición y todo, pero esto influye e impacta la vida de nuestros hijos y nuestra comunidad. El crear conciencias en las proposiciones, no solo en votar, sino también ser activos en las proposiciones, y cómo estaba yo pensando en la iniciativa, porque tomé mis notas en la iniciativa del aumento de sueldo. Entonces sí lo queremos, ¿verdad? Pero ¿de dónde va a venir ese dinero? O sea, ¿quién va a pagar ese aumento de sueldo? Entonces vinieron más preguntas. Como dijo Ángela, hay que ver eso, ¿verdad? La iniciativa también de aumentar o dar más castigos a ah, se me olvidó la iniciativa porque aquí puse sí, 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 aunque no puedo votar, ¿saben? Pero ya voy a poder yo promover para las personas que sí pueden votar y dar un poco más de idea de las iniciativas, porque decimos, no nos impacta, sí. Varias veces cuando voy a Rose en Sears, me ha tocado ver que las personas salen corriendo con mercancía y me siento que no estoy segura. Nos quitan la seguridad porque como son delitos menores, no, no los pueden meter a la cárcel y la persona que sabe de esto no le importa, pero los que estamos alrededor, entonces no nos sentimos seguros porque somos parte de un delito, somos testigos de un delito y a ellos no les importa porque como no hay un castigo severo, porque es considerado bajo, ay, lo dijo Jairo muy bien con unas palabras muy perfectas. Es la cantidad que están robando no es suficiente para que tengan un castigo. Entonces, como estas decisiones sí nos afecta, entonces muchísimas gracias y como sí, tenemos hijos con necesidades especiales, sí, pero también involucrarnos en la política porque el medio ambiente donde ellos se están involucrando son los que ellos también están viviendo. Y muchísimas gracias, Jairo, Patricia. Esperamos más y tenemos que involucrarnos pues más también en las decisiones políticas, en las iniciativas locales, estatales y del gobierno para que luego no nos quejemos de que pues ¿por qué lo hicieron? Pues porque las personas interesadas en los temas lo votan y hasta promueven, pero todos somos responsables y vivimos las consecuencias de esas decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tere. Gracias por recordarnos la importancia de involucrarnos. Ahora vamos a ir con Lucero, que tiene su mano levantada. Si puede abrir su micrófono, Lucero. Hola, buenos días a cada uno de ustedes. Antes que nada, quiero agradecer por la invitación y a Jairo por la educación. Me has bombardeado de información con la política, en, mucha información importante. Y tengo una pregunta. Así como la política, uno puede participar como con votos. ¿En qué forma se puede uno involucrar, o sea, en cuanto a la educación de las escuelas públicas? Porque he tratado de asistir a juntas como de CAC. En el borde de educación casi no recibo yo como invitaciones. Solamente una vez me han invitado
En, aquí la educación de las escuelas públicas tiene que ver con la política también. ¿Es una pregunta o estás haciendo una afirmación? Sí, es una pregunta para ti. Ok. Gracias. Claro que sí, claro que la educación es un, yo no sé si es decir un elefante, pero es un monstruo inmenso, que tiene su presupuesto, que tiene sus propias dinámicas, que tiene um, sus ciclos. Trabajé por un tiempo en algunos distritos escolares en Oakland, en Berkeley, en West Contra Costa y otros distritos escolares trabajando con las familias cuando se estaba hablando de la Proposición 30. Y la Proposición 30 fue una propuesta que hizo Jerry Brown, él era gobernador entonces, y la propuesta era que había muchas cosas involucradas en eso. Una de las propuestas que fue sometida a la votación del público, como estas que acabamos de analizar, y en ese tiempo la iniciativa 30 buscaba, número uno, que las decisiones locales se tomaran a nivel local y no en Sacramento. Antes de la proposición 30, entonces lo que había era que las escuelas sometían, por ejemplo, una petición a, a Sacramento en donde manejaban el dinero, el presupuesto, y entonces en Sacramento decían, pues tenemos dinero, pero solamente para mejorar, por ejemplo, la biblioteca de la escuela, o solamente para mejorar los baños o ciertas partes de la estructura física, o para pagar nuevos funcionarios de la escuela, que pudiera ser una psicóloga o pudiera ser una enfermera o algo así. Pero entonces dijeron, esas decisiones no se deben tomar en Sacramento, porque Sacramento no conoce la realidad. Esas decisiones se deben tomar a nivel local. Por lo tanto, las decisiones, si se aprueba esa iniciativa, las decisiones se tomarán a nivel local, en los distritos escolares. Y número dos, es que los fondos deben estar distribuidos de acuerdo a las necesidades. Entonces se decidió que si una escuela tiene estudiantes de bajos ingresos, estudiantes cuya primera lengua no es el inglés, esas escuelas por cada estudiante tienen muchas más necesidades que las escuelas en donde la mayoría de los estudiantes son angloparlantes, hablan inglés, inglés es su primera lengua, y no están necesariamente clasificados como de bajos ingresos, ¿no? Dependiendo del vecindario. Entonces, esa vez pensamos, pues si eso se aprueba, prácticamente vamos a vivir como en el cielo, porque, oye, imagínate, era mucho el dinero que estaban dando, era como 50% más por cada estudiante que fuera estudiante bilingüe. Se crearon comités para que los padres se involucraran en el manejo de esos fondos. Entonces existía los padres que participan, primero está el concilio escolar, consejo escolar, en el que el 50% deben ser padres de familia, el director de la escuela es un miembro de ese consejo escolar y los otros son funcionarios de la escuela, incluyendo maestros, incluyendo otros tipos de trabajadores. No sé si así todavía está funcionando porque ya hace varios años que salí de ese tipo de trabajo. Pero imagínense toda la política que ha estado involucrado en eso. Entonces, los estudios que hicimos y que en aquel tiempo compartía con los padres de familia, estudios indicaban que cuando los padres de familia se involucran, especialmente en escuelas que son disfuncionales, que son muchas de las escuelas con las que yo estaba trabajando, escuelas disfuncionales en donde los estudiantes afroamericanos y los hispanos están siempre en el piso, abajo, ¿no? Por debajo de todos los otros estudiantes asiáticos y blancos en cuestión de matemáticas, que estén proficient, como se dice, bueno, ahorita no recuerdo la palabra, pero que estén competentes en matemáticas y en lectura, especialmente en el tercer grado. Esas eran medidas que existían en ese entonces
en el tercer grado deben estar competentes a el nivel que se espera para el tercer grado. Entonces, um, había mucha participación. Los estudios decían que los padres que se involucran en esas escuelas tienen hijos que tienen éxito. Entonces, aún en las escuelas donde había muy malos resultados a nivel general, siempre hay un porcentaje, 5, 6 o 10% de los estudiantes que terminan, van a la escuela secundaria y después van a la universidad. Tienen suficiente motivación, han sido preparados Cool. suficientemente para ir para terminar la escuela secundaria y después para ir a la universidad. Todo eso es político, señora, muy político, señora que hizo la pregunta, señora Lucero, muy político. Entonces, ¿debe usted involucrarse en su escuela? Oh, sí, claro, claro que sí. Deberíamos todos, nos debe importar cómo funcionan las escuelas y conocer la política que hay involucrada en el manejo del presupuesto y las decisiones que se toman. Claro que sí. Deberían las personas involucrarse en elegir a quienes les representan en la mesa directiva de los distritos escolares. Esa es democracia. Esa es la democracia cotidiana de la que cuando Ángela hablaba de cómo nos sacan de nuestra cotidianidad, pero esa es democracia cotidiana. Hay muchas formas de uno involucrarse en la vida de su comunidad y una de ellas es en sus escuelas. Gracias. No sé si me extendí más de lo necesario, pero ya. Quería agregar algo, Jairo. Yo soy Azucena con Congreso Familiar. Sí, y estoy completamente de acuerdo contigo. Em, Involucrarse en los distritos escolares, en las juntas que tienen los distritos escolares para saber cómo se están, em, cómo están gastando los fondos, ¿no? Yo creo que esa es la manera más eficiente de involucrarse y un primer paso. También si se quiere involucrar en su ciudad, ¿no? En el concilio, en el Board of Supervisors también, que son los que eh, monitorean cómo se gastan los fondos que tiene la ciudad de, no sé, ya será Contra Costa, o será San Diego. En mi caso, pues yo vivo en San Diego, entonces el Board of Supervisors, el City Council, ¿no? Que es el concilio de la ciudad también, es un lugar donde se puede involucrar. Pero definitivamente yo creo que lo más importante es involucrarse en el distrito escolar de sus hijos y empezar a preguntar a las profesoras, al superintendente, cómo puede involucrarse usted más. Y otra cosa sobre, creo que era la proposición 32 sobre el incremento de salario. Algo que me gustaría agregar también es que para los negocios que tienen menos de 25 empleados, ellos no si esta iniciativa pasa, ellos no tienen que implementar el incremento de salario hasta el 1 de enero de 2026, porque no, es importante que, bueno, que se sabe que los negocios pequeños, como de mamá y papá, pues no tendrían los fondos para incrementar los salarios luego, luego. Entonces, si esta ley, si esta iniciativa pasa, ¿no? Si es votada un sí, pues entonces estos negocios que tienen 25 empleados o menos tendrían un año extra para incrementar el salario a sus trabajadores. Eso era lo único que quería agregar. Muchas gracias, Azucena. Y vamos a ir de nuevo con Lucero, que creo que tiene otra pregunta. Sí, de hecho, yo siempre he involucrado en las escuelas de mis hijos, siempre he tratado de estar ayudando, apoyando, pero las escuelas lo único que hacen es que nos hacen como, nos involucran en ciertas actividades, pero nos excluyen en cuanto a la educación el bordo de educación en California. Y cómo cuando nos excluyen, cuando estamos tratando de comunicar con los maestros, con las directoras, hasta con las
a veces está con las psicólogas, ¿no? Hey, ¿cómo puedo hacer eso? Si a uno lo excluyen, ¿a dónde puede ir uno am, para poder participar, involucrarse y que no nos pongan esa barrera, ¿verdad? Como ellos en varias escuelas abusan del poder de su posición de trabajo y ponen la barrera. En- Incluso hasta uno se siente muy querido, ¿no? Y lo están excluyendo, pero uno está allí, perseverando, tratando de ver, hey, esto está pasando con los estudiantes. Am, y no todos, no, mucha gente de nuestra comunidad, desafortunadamente nuestra comunidad hispana, tenemos la vulnerancia de de, de no tener conocimientos sobre los derechos de un estudiante en una escuela pública. O sea, estamos hablando de un plan, el derecho que tienen. Y desafortunadamente, al menos que el padre lo pida, ¿verdad? Como usted dice, al menos que el padre se involucre. Pero no todos los estudiantes les dan esas evaluaciones o ese plan, ya sea 504 o ya sea una evaluación o una IP, o sea, desafortunadamente yo sí puedo ver la desigualdad y la equidad de educación académica. Pero cuando me ponen esa barrera, ¿a dónde puedo yo ir? Aparte del senador, de conocer al senador del distrito y todas estas, ¿a qué lugar puedo dirigirme? Sí, parece, Lucero, que es un tema de mucho interés, ¿no? No sé Ujú. si ameritaría de pronto para Patricia y Azucena que pudiéramos organizar uno que tenga que ver, que se enfoque más en este tipo de involucramiento en las escuelas, ¿no? Porque es ciertamente muy importante. Es un campo bastante amplio, bastante vasto, es un territorio muy intenso. Yo empecé diciéndoles la ilusión que teníamos cuando se estaba aprobando aquella proposición 30 y el Local Control Funding Formula que llamaban es la fórmula de control local del dinero, que era una fórmula parecida de matemáticas, pero decían si esto se hace así, no, pues ya en pocos años va a matar. El cambio realmente no ha sido mucho, ¿no? Es lo que pasa con estos sistemas, están tan permeados por estas prácticas por tantos años que realmente salir de ellos no es fácil. Es un trabajo de mucho tiempo. Mientras tanto, yo diría, apreciada amiga, yo me sostengo en lo que dije antes, que especialmente en escuelas disfuncionales, una de las cosas que hace la gran diferencia en nuestros hijos es el que los padres se involucran. De muchas maneras. Involucrarse hay miles de maneras, ¿no? Hasta ser voluntario a la hora del almuerzo y ayudarle a los niños. Recuerdo una niña, compañera de mi hija, que me llamaba y me decía, puedes venir, decía, can you open this orange for me? Y me parecía gracioso que dijera abrir bueno, nosotros decimos descascarar, ¿no? Pelar esta naranja. Pero me encantaba eso de participar ahí en la escuela, de estar ahí presente, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede hacer. A veces nomás pararse afuera mientras el descanso y ayudar a vigilar que los niños estén seguros, que puedan jugar tranquilos sin sentir amenaza de ningún tipo. Todas esas cosas tienen un efecto en nuestros hijos. El que usted viene, que usted puede saludar a la maestra, usted sabe que la escuela, el territorio de su hijo es territorio suyo también, ¿no? O sea, las escuelas son de la comunidad. Nosotros pertenecemos ahí y a no ser, claro, hay límites obviamente y tenemos que estar atentos también para observarlos cuando se nos
se nos dice, pero es bueno saber cuáles son todas las oportunidades que tengo en la escuela de involucrarme. Y hay diferentes niveles. Habrá algunos que son más decisivos, en los que está uno involucrado en cómo se deciden los gastos, cómo se toman decisiones importantes a nivel local en su escuela, pero también a nivel del distrito. Cuando hay una reunión de la mesa directiva y cómo hago escuchar y cómo me asocio con otros padres para que nuestra voz sea más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es una lucha de toda la vida. Es una lucha de toda la vida. Yo puedo decirlo por esa experiencia que tuve en el trabajo en estos distritos que mencioné antes, en Oakland, Berkeley y West Contra Costa, que, que aún con el paso de los años todavía las disfunciones continúan, porque los sistemas son, um, son demasiado sólidos. Entonces, cambiarlos requieren de una acción continua por mucho, mucho tiempo. Además que hay decisiones que toman, que cambian la naturaleza de un distrito de un momento a otro. Por ejemplo, en Oakland dijeron, lo que necesitamos son escuelas pequeñas y entonces establecieron un montón de escuelas pequeñas y la gente estaba contenta. Dijeron, se nos acabó el dinero, ya no podemos sostener, vamos a cerrar escuelas. No, pues un caos total. Entonces la gente va gana unas cosas, pierde otras, la gente empieza a irse, la gente se va a otros distritos, se va de la ciudad porque dicen, no, este no es la escuela donde yo quiero que mi hijo crezca, es mi hijo, la seguridad o la falta de progreso académico, pues también debilita el deseo de los padres. Pero hoy nos reunimos principalmente para hablar de estas 10 propuestas o estas 10 iniciativas que están que han puesto para que nosotros decidamos. Y yo sugeriría que para el tema de la escuela, que es muy complejo y es muy importante, muy crítico, demasiado importante para las familias que tienen hijos en las escuelas, pues ojalá podamos tener una conversación enfocada solamente en eso, pienso yo. Definitivamente, Jairo, vamos a tener que programar algo más. Así que vamos a ir con Tere, que levantó su mano. Dinos, Ay, Tere. me apasiona tanto este tema. Creo que escuché a la participante anterior y son varios temas que ella tocó sobre cómo participar políticamente en las decisiones de educación. Yo vivo en Richmond y ahorita tenemos candidatos para la mesa directiva. Entonces, esa es una manera de saber qué candidatos se están proponiendo y qué tipos de candidatos hay. Esa es una. También cómo participar dentro de la escuela. Cada distrito escolar tiene un MDAC, un ILAC, comités donde toman decisiones. Puede ser parte de un comité. Y también como padres pensamos que puede el distrito escolar yo llevar mi sugerencia y hacer un cambio en el budget y no se puede porque el budget es aprobado un año antes. Entonces eso lo he aprendido. Si tú quieres ser parte de un comité, tienes que involucrarte. Como dijo Jairo, es un cuento de nunca acabar y depende de las personas y su disponibilidad. Yo cuando comencé, yo pensaba, es que no sé nada. Vas aprendiendo sobre el camino, porque las personas que están ahí tampoco no tienen mucha información, pero sí están tomando decisiones que influyen a nuestros hijos. Referente al budget, siempre el budget lo aprueban un año antes. Entonces nosotros como padres, como no sabemos esa información, queremos hacer cambio en el año escolar, pero ese budget ya fue aprobado. Asistir también a las mesas directivas. Mi condado es Contra Costa y el distrito escolar es Contra Costa. Son juntas que llevan una agenda que hay que aprender. Sí se puede, pero como dijo Jairo, necesitamos ser constantes y eso es muy desgastante con el tiempo. Entonces, ella tomó varios temas, también como un IP, un 504. Eso es abogacía, cómo vas a abogar por tus servicios. Entonces, uno como padre sí se tiene que informar cuando ves la diferencia
de servicios que recibe cierta raza a la otra raza es la forma en que los papás abogan. No debería de ser, porque cada niño necesita sus servicios, pero también influye mucho cómo el papá influye, cómo el papá se informa, cómo el papá muchas veces hasta cómo habla, qué vocabulario tiene. Y a mí me pasó con mi hijo cuando inició en una charter school. Le dije, ok, necesito estos servicios PT. Todos los que tenemos IPs, pues tenemos ese vocabulario. Y me dijeron, señora, vamos a ocupar una traductora para usted. Le digo, sí, claro que sí, es mi derecho. No, yo me refiero a una traductora profesional porque el vocabulario que está usted usando, nosotros no lo vamos a poder llevar. Y le digo, ¿cómo es posible? O porque la secretaria es la que hace las traducciones para los IPs. Y me quedé, o sea, legalmente te deben de dar un traductor, pero no lo están haciendo con otros papás que no tienen el vocabulario o no ha aprendido cómo abogar. Entonces hiciste una pregunta con muchas respuestas y eso sería involucrarse, lo puedes hacer en diferentes niveles y como lo dijo Jairo, es muy demandante, este, pero todo se puede, hay muchos entrenamientos, pero también educación es política y las propuestas es otra cosa, las, las votaciones estatales, locales, porque cada una estamos en diferentes ciudades, es importante estar involucradas en eso. Las mesas directivas también tienen elecciones, conocer los candidatos que se están nominando estas posiciones y pues las votaciones presidenciales. Entonces, bueno, como culturalmente es como la política es una corrupta, hacen lo que quieren, pero la política está involucrada en nuestro medio ambiente en todas las áreas y desgraciadamente culturalmente dice de la política y religión no hay que hablar, pero la política impacta en nuestras vidas y en nuestros hijos. Entonces, yo agradezco grandemente a Jairo y a Patricia por crear este espacio, porque hay que informarnos cómo está la política local, cómo está la política en mi escuela, quiénes son mis candidatos para la mesa directiva, quiénes son los candidatos para mi ciudad, qué beneficios o qué ideologías, qué plan tienen ellos, pero es algo muy amplio. Mi hija tiene 28 años, entonces yo ya tengo más de 20 años y como lo dije anteriormente, este centro regional iniciamos con los IPs y ahorita pues vamos creciendo, tenemos mamás nuevas, espero, no se sientan abrumadas, pero sí estar activas y conociendo diferentes áreas de desarrollo de nuestros hijos de la ciudad, porque también la ciudad toma decisiones que pueden impactar a nuestros hijos y la integración. Muchísimas gracias, Jairo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por escuchar. Gracias, Pati. Muchas gracias, Tere. La otra cosita que me acaba de recordar, Tere, es que estábamos hablando también de lo que ocurre en las escuelas, pero también hay que recordarnos que podemos participar en los procesos de los centros regionales, ¿verdad? Nosotros que tenemos hijos que son clientes del centro regional, ese también es un proceso donde nos podemos involucrar. Tienen comités, está la mesa directiva, así que ahí también podemos escuchar nuestras voces. Una preguntita, Jairo, acerca de estas propuestas. En veces hay confusión porque uno no sabe si yo estoy de acuerdo con una propuesta y voto sí o voto no, pero está confuso, ¿verdad? Porque dice, no, pues yo sí estoy de acuerdo con esto, pero tengo que votar sí o votar no para decir que estoy de acuerdo. ¿Puedes comentar algo sobre eso? Votar sí. Votar sí, si está de acuerdo. Está de acuerdo que se suba el salario mínimo a $18 la hora. Sí. Entonces sube a $18 la hora. ¿Está de acuerdo? ¿Cuáles son las otras? A ver, echémosle una miradita aquí a ver dónde están. Oh, qué pena.
tengo que compartir la... A ver, Porque, nomás le echamos porque una mirada así sí, porque rápido. entonces de la manera que están escritas, uno dice, sí, sí estoy de acuerdo con esta, pero entonces tengo que votar sí o no, porque a veces de Correcto, la manera que los escriben está un poco confuso. correcto, correcto. A ver, pasémoslas así rápido. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ok. Pedirá, ¿está de acuerdo con que se pidan prestados 10.000 millones para construir escuelas y colegios comunitarios? Sí, no. Si dice sí, pues los van a prestar. Si dice no, pues y gana el no, pues no van a poder prestar esos 10.000 millones. No va a haber eso que están diciendo ahí. O puede que sí lo haya. Puede que sí lo haya. Lo que cuando, como expliqué en algún momento, está el presupuesto general y lo que ellos dicen, eso ya tenemos el dinero, ya lo tenemos asignado a esto, a aquello, o lo queremos asignar a esto o aquello, por lo tanto, para este proyecto en particular queremos prestar dinero adicional, 10.000 millones de pesos, de dólares. ¿Está usted de acuerdo? Sí, ganó el sí, ok. Entonces van a prestar esos 10.000, nos vamos a endeudar, el Estado se va a endeudar en 10.000 millones para construir estas cosas que son muy necesarias. ¿Está de acuerdo con que se cambie la Constitución y diga y elimine el lenguaje donde dice que el matrimonio solo existe entre un hombre y una mujer? ¿Usted está de acuerdo con eso? Si está de acuerdo, lo van a eliminar y ya la Constitución va a decir, va a quitar ese lenguaje, ya no va a existir ahí. Bueno, dice, pedirá 10.000. Otra vez, sí o no. Si dices, si gana el sí, sacan otros 10.000 millones de dólares prestados para el cambio climático. Si dice que no, pues no lo va a haber. Reducir los requisitos de aprobación de los votantes para ayuda de infraestructura locales. Usted dice sí, pues se va a reducir al 55% en vez de 60 y más por ciento para aprobar uh, uh, endeudamiento para construir viviendas accesibles. Seis, ¿está usted de acuerdo con que se elimine el trabajo forzoso en las prisiones estatales? Si está de acuerdo que sí, pues ya no va a haber más trabajo estatal. Tal vez ahí es donde uno puede confundirse, ¿verdad? Ya no va a haber más trabajo forzado en las prisiones, pero si usted dice que no y gana el no, pues entonces quiere decir que van a seguir poniendo a trabajar a la fuerza a los prisioneros. ¿Está de acuerdo con que se aumente a 18 el salario mínimo? Sí, pues ya con lo que nos decía Azucena, va a haber ese cambio en el tiempo en que lo indica la iniciativa. ¿Está de acuerdo con que los gobiernos impongan controles al alquiler de casas en sus jurisdicciones? Si usted dice sí, pues en adelante cada ciudad va a poner sus propios límites dependiendo de cuál es el costo de vida en cada ciudad. Si usted dice que no, pues quiere decir que todo va a continuar exactamente como están las cosas. 34, que se utilicen los ingresos solamente para mejorar el servicio de los pacientes. Entonces, AIDS Healthcare Foundation y cualquier otra organización que quiera gastar dinero para promover otras iniciativas, pues ya no van a poder porque no van a tener dinero, porque esta iniciativa los obligaría a usar cualquier dinero para mejorar la vida de los pacientes y no para otras cosas. La 35, hacer permanente el impuesto para medical. Si usted dice sí, pues entonces ese impuesto que va a expirar en el 2026 ya no expiraría si el sí gana. Y la 36, ¿quiere usted que aumente las penas por robo y por tráfico de drogas, incluyendo robos de menos de $950, que es lo que el límite que tienen por ahora? Si usted está de acuerdo, si usted vota sí, quiere decir que entonces las penas sí van a aumentar, va a ser más graves las penas por este tipo de crímenes. Y si usted dice no, quiere decir que las cosas van a continuar exactamente como están en este momento. Muchas gracias, Jairo. Eso me ayudó muchísimo, porque sí, hay unas que son súper fáciles que dices sí, es sí, no, es no, pero hay otras que están un poco confusas. Entonces es cuando me confundo. No sé si alguien más quiera compartir algún comentario, si quieren que aclaremos algo antes de terminar el día de hoy, o si todo quedó bien. Déjenos saber. Bueno, parece que todo ha quedado claro, Jairo. Muchas gracias, yo les agradezco bastante.
Patricia, por la invitación, por invitarme. Y también agradezco mucho a las personas que se estuvieron aquí del comienzo al final, los que han participado con sus pensamientos y todo eso. A mí me encanta, pienso que ha sido una buena inversión de mi tiempo. Me siento muy satisfecho, muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias, Jairo, y nos vemos pronto cuando te volvamos a invitar para hablar sobre la educación.